Si mezclamos bien las oscuras calles de la Inglaterra del siglo XIX, junto con un personaje misterioso y aterrador que siembra el pánico a los desventurados que deambulan por esas calles, seguro que todos pensamos en un mismo nombre: Jack el Destripador. Sin embargo, en esta ocasión hablaremos de otro Jack. Este Jack quizás sea más inquietante aún, puesto que aterró a los ingleses varios años antes que el famoso Destripador, y al igual que este, se le bautizó como Jack, pero Spril Helek Jack, o, en nuestro idioma, como Jack el Saltarín. ¿Quieres conocer esta historia? Pues dentro intro y empezamos. Esto es Expediente Cero, y hoy hablaremos de Jack el Saltarín. En septiembre de 1837, en un pequeño municipio situado al noreste de Londres, llamado Barnes, ocurrió algo realmente singular. Varias mujeres se acercaron hasta las dependencias de las autoridades locales para denunciar varios ataques. Al ser preguntadas al respecto, las aterradas señoras describieron al causante de estos ataques como un demonio en forma de toro blanco. Ante esta declaración, las autoridades no dieron mucha importancia, pensando que era una exageración, pero tras esas primeras denuncias fueron llegando otras, y pronto las historias similares, ocurridas en diversos puntos, se fueron acumulando. ¿Qué era lo que estaba causando aquellas denuncias? Unos hablaban de fantasmas, otros de demonios, y otros, en un intento de dar una explicación lógica, aseguraban que el siniestro atacante era un oso que andaba suelto por la zona. Un carpintero apellidado Jones y residente en Isleworth afirmó que había sido atacado por una figura ataviada con una reluciente armadura y que calzaba unos zapatos de color blanco. Ante los agentes de la ley, Jones continuó relatando que el misterioso ser se había ayudado de otros dos demonios para continuar con su ataque. Y fruto de este ataque, el carpintero había recibido una brutal paliza. El testimonio de Jones cobró fuerza cuando, poco después, un comerciante de la localidad de Hammersmith contó una historia sorprendentemente similar. Poco a poco las andanzas de Jack, como ya se le empezaba a conocer, comenzaron a hacerse frecuentes, y muchos aseguraban haberle visto y se hablaba, ya sin tapujos, de un ser que no parecía ser de este mundo, y que atacaba tanto a hombres como a mujeres. Tal y como recogió el diario The Times, lugares como Brixton, Vauxhall o Stockwell fueron escenarios donde apareció este supuesto demonio. Incluso se afirmó haberlo visto escalando y danzando, tal y como afirmó el Morning Chronicle, por el tejado del Palacio de Kensington. Los periódicos ingleses no daban abasto ante la abundancia de noticias acerca de este misterioso personaje, y se apresuraron a recabar cuantos datos pudieran servir para desenmascarar a Jack. Sin embargo, había algo en todo este asunto que no cuadraba, y tanto la policía como los periodistas estaban decididos a dar con la solución al enigma. Fruto de esas indagaciones, varios diarios, entre ellos el prestigioso The Times, informaron acerca de una hipótesis que podía establecer el misterio. Tras varias indagaciones, varios diarios, entre ellos el prestigioso The Times, informaron acerca de una hipótesis que podía esclarecer el misterio. Dicha hipótesis defendía que el supuesto Jack no era sino una banda de ladrones formados, sorprendentemente por un grupo de nobles que estaban cometiendo estos ataques como respuesta a una apuesta realizada. Dicha apuesta consistía en que aquel que destruyera la vida de 30 personas ganaría la enorme cifra de 5.000 libras. Esas 30 personas debían clasificarse de la siguiente manera: 8 solterones, 10 sirvientas de edad avanzada, 6 doncellas y 12 sirvientas jóvenes a las que debían desangrar. Esta estrambótica e inquietante teoría pronto caló en la sociedad de la época, y hasta el propio despacho de Sir John Cowan, alcalde de Londres, llegó una carta firmada por un tal residente de Peckham que relataba que algunos individuos habían apostado con un compañero más imprudente y travieso que acudieran a visitar las aldeas cercanas a Londres, ataviados con 3 disfraces: fantasma, oso y demonio. En la carta se afirmaba también que varias mujeres habían perdido el sentido y que incluso 2 mujeres habían quedado en estado vegetal a causa de estos ataques. Cierta o no esta hipótesis, el 21 de febrero de 1838, una joven llamada Jane Alsop acudió acompañada de su padre y hermanas a la oficina de la Policía Metropolitana, situada en la londinense calle Lambeth. Una vez allí,
relató cómo un extraño ser al que llamó Jack el Saltarín le había atacado. Alsop explicó que la noche anterior, en su casa situada en la aldea de Oldford, alguien llamó a la puerta alrededor de las 9 de la noche. Inquieta, Jane Alsop pudo ver a través de la mirilla la figura de un hombre envuelto en una capa y portando, al parecer, un casco. Según recogió entre sus páginas el diario The Times el 22 de febrero de 1838, el extraño visitante dijo que era un policía y le pidió a Jane Alsop que trajese luz porque habían capturado a Jack el Saltarín. Al escuchar estas palabras, la joven corrió en busca de una vela y acto seguido abrió la puerta para ayudar al supuesto policía, pero nada más salir al exterior, el visitante le arrebató la luz y Jane Alsop pudo ver horrorizada la figura más de cerca. Y afirmó que en ese preciso instante, el extraño personaje comenzó a despedir por su boca unas extrañas llamaradas azules y blancas, y que sus ojos parecían 2 bolas rojas de fuego. También relató que Jack portaba un casco y que llevaba puesto un traje muy ajustado y de apariencia brillante, lo cual casaba con las descripciones de otros testigos que afirmaban que Jack llevaba puesta una armadura. Alsop vio horrorizada como el siniestro ser saltaba hacia ella y le agarraba por el cuello, momento en el que la joven pudo comprobar que en lugar de dedos, su atacante poseía afiladas garras que laceraron su rostro y rasgaron sus ropas, así como arrancaron jirones de su pelo. En la refriega, los gritos de terror de Jane Alsop alertaron a 2 de sus hermanas, que afortunadamente pudieron socorrer a Jane y meterla en el interior de la vivienda. Pero tal y como se contó en las dependencias policiales, lejos de acabar la pesadilla, esta cobró más fuerza puesto que Jack se dedicó a golpear con una furia animal la puerta de la casa, mientras los Alsop se desgañitaban pidiendo auxilio hasta que el oscuro ser desapareció. El padre de la joven aún aportaría datos aún más reveladores, recogidos estos en la prensa inglesa de la siguiente manera. El señor Alsop también dijo que estaba perfectamente claro que había más de un rufián conchavado, puesto que el tipo que cometió el acto no regresó por su capa, sino que corrió por los campos, por lo que debía de haber alguien con él para protegerlo. Tras las declaraciones de la familia Alsop, nuevamente las fuerzas del orden comenzaron con sus pesquisas para atrapar al causante o causantes del ataque de Jane. El asunto se llevó a cabo por medio de 2 vías. La primera corrió a cargo de la recién creada Policía Metropolitana, mientras que la segunda corrió a cargo de James Lea, un exmiembro de los Bull Street Patrol, una fuerza paramilitar privada que operaba a las órdenes de los magistrados investigadores y que estaba empleado por la oficina de policía de la calle Lambeth. James Lea se puso a trabajar inmediatamente, y a la mañana siguiente del testimonio de Jane Alsop, presentó un informe en el que, según publicó el diario The Times, el 22 de marzo de 1838, se decía que no tenía dudas de que la persona por la que había cometido el ultraje había estado en el vecindario durante casi un mes, asustando tanto a hombres como a mujeres, y en una ocasión escapó por poco de la detención. También se dijo que una persona había sido observada con frecuencia caminando por los senderos y lugares solitarios, envuelta en una gran capa española, y a veces tenía la costumbre de llevar consigo una pequeña linterna. En una ocasión, exhibió parcialmente su mascarada en los campos de Bowfell, y fue perseguido de cerca por varios hombres. Pero por la agilidad más extraordinaria y aparentemente conociendo profundamente el lugar, les despistó. Lea declaró creer la versión de Jane Alsop, pero difería acerca de la afirmación del padre de la joven, y por tanto no creía que hubiera más personas implicadas, aduciendo que debido a la distancia entre las viviendas de la zona, el fantasma podía escapar impunemente. Por su parte, The Morning Chronicle publicó el 28 de febrero la existencia de una investigación paralela, llevado a cabo por un hombre apellidado Young, superintendente de la llamada División K. Young había llegado a la conclusión de que Jane Alsop, en su temor, había confundido la identidad del asaltante, y que en realidad el extraño suceso era simplemente el resultado de una fiesta de borrachera y no el acto de la persona que se decía que había hecho su aparición en diferentes puntos. Tanto Young como Lea comenzaron a interrogar sospechosos y de entre la larga lista el testimonio de un carretero llamado James Smith resultó realmente revelador, ya que afirmó que en la zona de Berbinder Lane había escuchado la noche de autos gritos que provenían de la zona cercana a la vivienda de los Alsop. Alarmado, el carretero corrió hasta allí y se topó con 2 hombres apellidados Payne y Milbank,
quienes curiosamente habían sido los primeros interrogados por las autoridades como sospechosos del ataque. En su declaración, Smith señaló que Milbank venía ataviado con un sombrero blanco y una chaqueta del mismo color que pronto se asoció con las prendas de aspecto brillante que había descrito Jane Alsop. Además, Smith declaró que esa misma noche había vuelto a encontrarse con estos dos y que uno de ellos se encaró con él espetándole a la cara. ¿Qué tienes que decirle a Spring Jack? Otros testimonios no solo corroboraron la declaración de Smith, sino que también podían haber participado dos personas más en los sucesos. Sin embargo, la investigación cayó en un punto muerto y nadie fue capaz de avanzar hacia el esclarecimiento de los hechos. Pero 5 días más tarde, en la zona del East End de Londres, el enigmático Jack fue visto de nuevo cuando atacó a un niño que lo describió como algo muy horrible y que iba vestido de nuevo con una gran capa. El último ataque del que se tiene constancia, en 1838, ocurrió el 28 de febrero de ese año, cuando una joven llamada Lucy Scales y su hermana fueron atacadas en un lugar conocido como el Callejón del Dragón Verde. El asalto ocurrió más o menos a las 8:30 de la noche, y en esta ocasión el asaltante cegó a Lucy mediante un destello de luz azul. Curiosamente, el ataque consistió solo en eso, por lo que la joven pudo ser llevada a su domicilio y ser atendida por un médico. En su declaración posterior, Lucy Scales aseguró que el atacante era alto y delgado, y que iba vestido con una gran capa, y llevaba además una especie de casco en la cabeza, dato que coincidía con la descripción de Jane Elson. Sin embargo, y a pesar de los desvelos de la policía por atrapar a este misterioso ser, Jack el saltarín desapareció sin dejar ni rastro, dejando en el aire una pregunta. ¿Qué clase de demonio era capaz de atacar a personas lanzando esas cegadoras luces y portando unas garras como aquellas? El tiempo silenció el suceso y pronto las andanzas del saltarín quedaron aparcadas a pesar de que cada cierto tiempo se escuchaban relatos escabrosos sobre Jack, aunque ninguno parecía tan veraz como los vividos en 1838. Sin embargo, en 1872, más de 3 décadas después, volvió a aparecer. Esta vez ocurrió en la localidad de Peckham, a comienzos de octubre. En estas fechas, fueron numerosos los informes en los que se denunciaba la presencia de una figura de blanco que aterrorizaba a los vecinos de esta localidad. El diario Camberwell and Peckham Times recogió uno de estos informes el 19 de octubre, en el cual se relataba que el 14 de ese mes Jack había atacado a Sarah Ann Foster, siendo auxiliada por un vecino que también vio el espectro. En la declaración, ambos afirmaron que el agresor medía más de 1,80 m y que iba vestido con un largo abrigo de forro blanco, que cuando se abría, ayudado por un chaleco blanco y unos brazos extendidos, daban el efecto deseado. Un oscuro sombrero de fieltro y un penacho de plumas negras con la que se esconde sus rasgos. Nuevamente los avistamientos de este fantasma se volvieron comunes y a finales de noviembre se detuvo a Joseph Manday como autor de los ataques, lo que contribuyó a que las apariciones menguaran en diciembre de 1872 y se pensara que el misterio estaba resuelto. Pero nada más lejos de la realidad, ya que 6 meses después en Sheffield quedaron recogidos varios informes que coincidían con las descripciones hechas en Peckham y Londres, y describían a un ser de elevada estatura y vestido de blanco, afirmándose en ocasiones que Jack tenía un aspecto fantasmal y que se movía por el suelo con rapidez sobrenatural. En 1934, un hombre que había vivido aquellos acontecimientos cuando era niño envió una carta al Sheffield Independent en la que aseguraba que este ser podía saltar como una cabra y saltar a través de las paredes y las puertas de 5 barrotes como si fuera un gato. Pero en 1877 tuvo lugar el ataque más sorprendente. Ocurrió en Aldershot, y esta vez el escenario escogido no fue un pueblo o un barrio, sino un campamento militar, donde Jack se dedicó a aterrorizar a los soldados que tenían el turno de vigilancia nocturna. Durante varios meses la tropa allí acuartelada denunció diversas apariciones de este ser, tal y como recogió la publicación Police News. El método de proceder de este espectro era acercarse a algún puesto no observado, luego subir a la garita y pasar su mano sobre la cara del centinela. Fueron sucediéndose más avistamientos en otros lugares como Liverpool. Incluso se afirmó haberlo visto ya entrado el siglo XX, sobre todo durante la Primera Guerra Mundial, y aunque en muchas ocasiones se le intentó atrapar e incluso se le llegó a disparar con armas de fuego, jamás se supo qué
o quién era en realidad este supuesto ser. Al igual que Jack el Destripador, la historia de este Jack el Saltarín o Spring-Heeled Jack engrosará los misterios que rodean el país británico, y quizá algún día se sepa la verdad. Pero es que, por increíble que pueda parecer, existen antecedentes a Spring-Heeled Jack, varios años antes de que éste se diera a conocer a través de la prensa. El primer antecedente data de 1803, en Hammersmith, una localidad al oeste de Londres. En esta ocasión, un ser espectral fue descrito, a veces vestido completamente de blanco y a veces con la piel de una vaca u otra bestia salvaje. En la publicación Historias de fantasmas de hace 100 años, publicada por Journal of the Society for Physical Research en abril de 1904, se recoge que un testigo se acercó lo suficiente para decir que este fantasma era un hombre alto que llevaba un abrigo oscuro con botones de metal brillante. En 1826, en la miscelánea semanal Penny Joyce, se publicaba que un joven llamado Jack B., que caminaba por la carretera comarcal a la medianoche, fue atacado por un hombre encapuchado y enmascarado con pezuñas hendidas para pies, quien lo tomó en sus brazos y apretó su cuerpo contra el de Jack, y en un momento el cuerpo de Jack estaba en llamas. Pero no solo en Inglaterra se dieron casos parecidos. En 1841, en los Estados Unidos, el periódico Niagara Courier relató que un hombre de Georgia se disfrazó de Satanás para cometer un robo. Al ser detenido por un lugareño llamado Jesse Braddock, el ladrón afirmó que era el diablo, y a continuación comenzó la hinchazón, emitiendo un humo al mismo tiempo y quemando azufre. La lista sigue, y ciertamente es complicado saber si son meras leyendas. Sin embargo, llama mucho la atención que el retrato de los supuestos testigos hacen de estos fantasmas se asemejen tanto unos con otros, y estén tan distantes en el tiempo y en el espacio. La figura de Spring-Heeled Jack o Jack el Saltarín caló tan hondo en las mentes de la sociedad victoriana que se convirtió en un personaje recurrente dentro de la cultura popular, y a menudo se le equiparó con otras figuras como el Bogeyman u hombre del saco para asustar a los niños reacios a dormir temprano. Pero fue en el campo de la literatura donde más se explotó el personaje de Jack, y casi en el mismo instante en el que hizo su aparición en las páginas de los principales diarios de la época, se convirtió en un personaje de ficción que llegó a ser tan popular como el mismísimo Conde Drácula. Jack el Saltarín se convirtió en el protagonista de decenas de novelas baratas, las llamadas Penny Dreadful, en las que se narraban sus fechorías entre 1840 hasta los primeros años del siglo XX. Asimismo, aprovechando el tirón de estas novelas, las andanzas de este misterioso ser fueron representadas en los teatros del país, cosechando un gran éxito entre el público que ansiaba experimentar el terror que en su día habían sufrido las víctimas de Jack. Incluso fue llevado al cine en 1924, en la película alemana y conocida en nuestro país como El hombre de la figura de cera. También ha aparecido en videojuegos, creándose todo un imaginario en torno a la figura de este fantástico, misterioso y aterrador personaje que, sin embargo, fue siendo eclipsado por otros personajes igual o más aterradores, como el Drácula de Bram Stoker o asesinos despiadados que mantuvieron en vilo a la policía y alimentaron páginas y páginas del periódico, como el otro Jack, más conocido como el Destripador. ¿Y vosotros qué opináis sobre este extraño personaje? ¿Creéis que existió de verdad? ¿O quizás fue el resultado de algún bromista? ¿Era humano? ¿Era de otro mundo? Podéis dejarme vuestras opiniones en la sección de comentarios y las leeré con mucho gusto. También deciros que si os ha gustado esta entrega de Expediente Cero, os invito a que os suscribáis y compartáis este y otras entregas en vuestras redes sociales. Y por mi parte, nada más. Daros las gracias como siempre por estar acompañándome e invitaros a nuevas entregas de Expediente Cero. Muchas gracias.